Espero que me podáis ver. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que hay gente de diferentes lugares del mundo que nos están escuchando y por eso lanzamos este saludo con un poco de retraso. Nos disculpamos por los problemas, siempre son problemas técnicos. Estamos nosotros, yo estoy coordinando desde la Universidad de Alcalá, en Madrid, y concretamente estoy ahora en la Facultad de Educación del campus de Guadalajara, Alcalá. Y además estamos con alumnos del grado de Lenguas Modernas y Traducción y futuros traductores e intérpretes, ¿no?, dentro de una asignatura que es Traducción e Interpretación Institucional. De ahí el interés, ¿no?, de estos alumnos también, que nos están viendo en directo desde sus lugares, por aprender y por conocer algo que puede ser de vital importancia también para su futuro, ¿no? Queremos desde aquí hoy celebrar este Día Internacional del Traductor con un acto, pues creemos que interesante, ¿no?, porque queremos dar voz a mujeres y profesionales que son traductoras, intérpretes, mediadoras, grandes profesionales que tienen además el privilegio de hablar no solamente las lenguas que nosotros llamamos mayoritarias, en este caso inglés, francés o español, ¿no?, que es en la lengua que van a hablar, sino que además conocen otras lenguas, para muchos de nosotros totalmente desconocidos, incluso los nombres, ¿no? Porque hay personas, vais a ver, que somali, suajili, lingala, kikongo, ewondo, bereber, farsi, bueno, como veis, una cantidad de lenguas. Todas estas mujeres son realmente políglotas, grandes profesionales y fundamentales, pieza fundamental para construir esta sociedad que hemos puesto en el título, estas sociedades inclusivas y participativas, ¿no? Este es un día importante, hay muchísimas actividades relacionadas con el Día Internacional del Intérprete y del Traductor, pero nosotros hemos querido organizar este acto, ¿no?, como digo, y hablar de un tema que no podemos dejar de mencionar, dado el panel que tenemos aquí, como es la inmigración, ¿no? Sabemos que estas personas están desarrollando una labor importante, sabemos también que el COVID, ¿no?, pues esta crisis sanitaria ha provocado o ha aumentado, ¿no?, la pérdida, ¿no?, de protección de muchos migrantes, y además que esta falta de comunicación lingüística ha agravado también algunas de estas situaciones. Nosotros, nuestras ponentes que pueden ver ahí en pantalla, Asha, Nicole, Agustín, Nashiha y Roya, creo que estará por ahí, son personas que valoran la lengua, saben de la importancia de las lenguas y de las culturas, ¿no?, y realmente están colaborando, ¿no?, en consolidar estas sociedades a las que tanto aspiramos, ¿no? Realmente, Perdón, me estaba cambiando de sitio. Oigo por ahí voces. ¿Me escucháis? Por favor, los micrófonos, las personas que no estéis ahora hablando, para evitar más interferencias. Bueno, como decía, tanto las relaciones sociales, la educación, el funcionamiento en el lugar de trabajo, nuestras propias relaciones, ¿no?, con la política o con el ámbito cívico, están mediatizadas o necesitan de la lengua, ¿no?, y de la comunicación. Hace falta la comunicación. Hoy por eso, como digo, damos voz a estas personas porque además de ser profesionales, traductoras e intérpretes, sabemos que tienen además una fuerte influencia en sus comunidades, en sus familias y en su entorno, ¿no? Son sin duda motor, ¿no?, de integración, ¿no? Hoy queremos, y este acto lo queremos organizar además como una pequeña contribución a uno de estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas 2030, colaborando, y seguimos por ello colaborando con el grupo de investigación FITISPOS de la Universidad de Alcalá, y además, como pueden ver al final de la pantalla, colaboramos también con la asociación AFIP-TIPS, con la Fundación Abrazando Ilusiones, CEAR, y el apoyo de la Comisión Europea a través de la red de másteres europeos o la red EMT, del cual el máster de Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción de los Servicios Públicos forma parte,
Y también colaboramos, y ahí tenemos a nuestros intérpretes, el máster de interpretación de conferencias orientadas a los negocios, MICONE, se conoce como MICONE. Como digo, hemos preparado esta actividad y ya voy a dar paso a nuestras ponentes para cumplir al menos, o para tratar de al menos, ¿no?, de colaborar, aunque sea mínimamente, ¿no?, con el cumplimiento de 3 objetivos fundamentales de esta Agenda 2030, ¿no? Primero, contribuir a empoderar a las mujeres migrantes, que muchas veces son vulnerables y además gran cantidad de veces son voluntarias, ¿no? Queremos hacer visible su papel en la consolidación de estas sociedades multilingües e inclusivas. También como avanzar en la igualdad de género mediante el reconocimiento y la difusión de su trabajo. Y, desde luego, fomentar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, mostrando la lengua y las culturas con las que convivimos y esta necesidad de tenerlas en cuenta. Hoy tenemos como ponentes, está Asha Ismail, que es de origen somalí, ya se me presentarán, Nicole Dongola, que viene del Congo, Agustín Avila, de Camerún, Nashiha Benhadou, de origen marroquí, y Roya Daliri, de Irán. Doy, como veis, paso, pero antes de dar paso a estas profesionales, que ellas mismas se presenten y nos cuenten sobre sus lenguas y sobre sus culturas, sus experiencias, sus emociones, que es lo que le hemos pedido, ¿no?, esos desafíos que se han encontrado al estar aquí y trabajar con otras comunidades, más o menos, que comparten su lengua y su cultura. Entonces, gracias desde luego a todas ellas, porque creo que es un auténtico privilegio para nosotros y para estos futuros traductores e intérpretes y para la sociedad en general, saber que están ahí, saber que están trabajando. Y también quiero dar las gracias a los intérpretes que estarán por ahí, porque esto está retransmitiéndose también, está siendo interpretado por Juan Lu y Elena, que están ahí, y gracias a ellos, pues sin duda este acto puede tener mucha mayor repercusión y llegar más allá de lo que son nuestras propias fronteras. Nos unimos así, pues hay muchísimas actividades hoy relacionadas con el Día Internacional del Traductor, y esta no deja de ser una más y sin duda para nosotros importante, de las más importantes. Así es que yo quiero ya dar voz a estas personas y estas magníficas profesionales. Ellas se van a presentar. Cada una puede hablar 15 minutos o así, y luego al final, si nos da tiempo, pues un coloquio para todas aquellas inquietudes que hayan podido suscitar. Así es que Asha, que está por ahí, Asha Ismail, si yo sin más te doy la palabra, ¿me puedes escuchar? ¿Sí? Sí, te escucho. Muy bien, Asha, pues para ti el micrófono. Adelante. Hola, muchísimas gracias por organizar esto. Creo que es importante, como has dicho, visibilizar esas personas que hablan otros idiomas no tan conocidos aquí en España. Yo soy Asha Ismael, soy de Kenia, o sea, mi país de nacimiento es Kenia, pero soy de la etnia somalí, vengo de la comunidad somalí. Entonces, en este momento, cuando ponen durante la colonización fronteras, deciden que un trozo de Somalia pertenece a Kenia y ahí estábamos nosotras. Por lo tanto, el idioma que aprendo con mi familia, el primer idioma es somalí. A la hora de ir a jugar con los otros niños, pues aprendo el swahili y en el colegio aprendo inglés. Ya, digamos, desde muy pequeña somos bilingües. Hay gente que habla mucho más idiomas que eso. Bueno, yo he tenido la suerte de poder hablar somalí, swahili e inglés en el colegio. Y llegué a España hace 20 años, 2001, creo. Bueno, sí. Por ahí ya se me mezclan las fechas. 20 años llevo en España y claro, mi otro reto era aprender español. Siempre los hijos aprenden antes. Llegué con 3 hijos y llegó un momento que eran mis traductores, ¿no? Que ellos se espabilan mucho antes que los mayores.
Entonces necesitaba aprender español y me puse con ello. A los 3 años, 2003, fue cuando conocí la compañera Nicole. Era ya intérprete, porque había una necesidad aquí en España, aquella época, porque había un importante número de personas que venían de Somalia solicitando asilo aquí en España y no había suficientes intérpretes, porque no había mucha comunidad somalí aquí. Es cuando ya entro en el mundo de intérprete y valoro el idioma que aprendí en su momento, ¿no? Es un labor complicado, especialmente cuando estás en un país nuevo y no hablas el idioma. Yo me acuerdo una de las cosas que me llamaba mucho la atención, cuando no me sabía expresar en español, la gente te trata como estúpida. ¿Verdad? Me acuerdo incluso alguien diciendo, no sabe hablar. Esa palabra me lo aprendió, me lo aprendí muy bien. Y un día le dije, no, yo sé hablar, lo que no sé hablar es tu idioma. Cuando ya me pude ¿no? hablar, porque al no poder expresarte correctamente en el idioma, en el país donde estás, como por ejemplo el español, pues ya te juzgan, te ponen en una categoría digamos, una persona ignorante, una persona que no conoce. Yo creo que estaría bien que la sociedad se quitaría esos prejuicios que tienen, porque esa persona viene con más idiomas que tú jamás vas a conocer, ¿no? Intentar aprender de las personas que vienen, aprender lo que conocen, sus idiomas, su universidad, su cultura. Yo pregúntame cuántos idiomas hablo. Y es así, creo que no existe ninguna persona, por lo menos africana, que no sea bilingüe ya. Los idiomas no son muy importantes porque nos ayudan obviamente a comunicar, nos ayudan a enseñar también nuestra riqueza, ¿no? Nuestro conocimiento. Y estaría bien que estén con. Vamos a continuar, si os parece, ahora que me veis a mí. Nicole, ¿tú estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Vale, Nicole, pues puedes tú, por favor, poner la cámara y comienzas tú a hablar, a ver si mientras tanto se reincorpora Asha, ¿vale? Y luego le damos paso. Vamos a ir, apagamos mientras tanto cámaras y micrófonos el resto para evitar que haya más problemas. Gracias, Nicole. Dale. Pues muchas gracias por la organización, pues gracias por tenernos en cuenta y invitarnos. Pues me llamo Nicole, soy de la República Democrática del Congo y llevo aquí en España desde 1998. En la República Democrática del Congo hablamos oficialmente el francés, porque desde la colonización que se ha impuesto con cambio en la cultura africana, en muchas cosas, pues ahora con el capitalismo, pues lo que han hecho es arrematar un poco, ¿no? Lo que es la identidad cultural en el Congo. Entonces, tenemos como 242 lenguas que aproximadamente que hablamos en el Congo, pero hay como 4 lenguas nacionales, que es Lingala, Kikongo, Swahili y Chiluba. Pero en las oficinas, en los despachos, se utiliza más bien el francés. Entonces, si tengo que hablar el francés, en el inglés son lenguas que dominan mucho, digamos, al nivel de África, porque si contamos, por ejemplo, el país como Nigeria, que tiene más de 250 idiomas, pero la lengua oficial sigue siendo como inglés. Por lo tanto, en muchos países africanos, yo creo que de las 54 países que tenemos en África, 41 países utilizan como las lenguas europeas.
pero cada vez África se está dando cuenta del valor importante de su cultura, intenta recuperar cada vez lo que es sus idiomas, porque aquí también depende un poco, suelen hablar del idioma africano. Esto no hay una lengua única en África, sino hay bastantes lenguas, hay lenguas múltiples que la gente utiliza como lengua vehicular, todo eso para poder trabajar, para poder divertirse y para poder vivir el día a día. No hay una lengua ni un dialecto, digamos, africano así, sino hay idiomas múltiples, porque aquí muchas veces suele decir que habla una lengua africana. Pues no, porque hay bastantes lenguas africanas, incluso en el mismo país hay bastantes lenguas a veces que no se entiende entre las lenguas del mismo país, aunque son lenguas bantú. Hay palabras que pueden coincidir, pero no significa que estar en el mismo país tú tienes que entender todos los digamos, los idiomas que existen en este mismo país, pero así en general muchas personas africanas son o bilingüe, trilingüe o políglotas, porque hay bastante idiomas. Aquí depende también, lo considera como dialectos, pero no sé hasta qué punto, porque hay idiomas africanos que dice que es dialecto, pues lo habla millones de personas, pero yo no sé hasta qué punto se puede decidir si es, digamos, dialecto o lengua. Dentro del Congo, por ejemplo, domina lo que es las 4 lenguas nacionales, pero hay que hablar también, el capitalismo ha rematado lo que la colonización ha hecho con el idioma, pero también el tema de tribalismo. A veces la gente tiene tendencia a aprender una lengua determinada en un momento, si a lo mejor el presidente es de tal sitio del país, habla tal idioma, la gente intenta hablar ese idioma para ver si hay posibilidad o oportunidad al nivel del trabajo, tribalismo. Luego, pues el capitalismo, que no funciona ahora con el tema de dinero. Todo, una persona quiere aprender pues chino o inglés para tener oportunidad a nivel de trabajo. Todo eso también influye mucho. Yo creo que en África hay bastante lengua, minorías, ¿no? En ese sentido. Y sí tenemos que calcular que la lengua también y la cultura viaja hacia otro país, a otro continente. Sí tenemos que hablar de la multiculturalidad que existe hoy día en España. Cada vez vemos la importancia del tema de traducción y interpretación. Ahí sí que voy a hablar es muy importante, digamos, construir puente entre cultura. Yo no sé si hasta qué punto se valora el trabajo de un intérprete, porque muchas veces no se palpa, no se ve la importancia de un intérprete a la hora de conversar con una persona que no entiende idioma. Es como si estáis sentadas 2 personas, os dais la espalda. Si una persona no entiende el idioma, es como si estáis de espalda, pero si la persona entiende idioma, ahí se puede entender más bien las cosas. Ahora, todo eso para poder ser traductor e intérprete. Encima, si estamos trabajando con las personas con vulnerabilidad, gente que viene dejando sus países, huyendo de guerra, de pobreza, de hambre, de todo lo que pueda hacer, o unas personas solamente que no necesita tampoco intérprete, a lo mejor en un momento dado solamente viene a estudiar, no necesita acompañamiento ni intérprete, pero una persona que llega, que no sabe hablar el idioma y viene en una situación de vulnerabilidad, necesita que el intérprete sepa un poco también de su cultura, como lo que Mundo Negro tiene publicado ahí una revista que dice amar las lenguas africanas hasta aprenderlas, ¿no? No significa que el intérprete tiene que aprender el idioma de la persona que está enfrente de ella, pero sino entender un poco su cultura. Ahí sí que la traducción y la interpretación se va a hacer adecuadamente. ¿Qué ocurre? Porque muchas veces cuando hablamos de las traducciones, en África, será también en otra parte del mundo, no hay palabra que se traduce tal cual, sino se tiene que traducir
poniéndolo como con una frase. Eso también a veces crea malestar a la hora de traducir, o en la oficina de asilo, en los juzgados, en la comisaría, donde sea, porque lo que ella te puede decir, o el instructor, o que la policía, o te puede decir en una palabra, tú en tu cultura no lo puedes traducir en una palabra, porque frustra también a la persona que te está escuchando. Por lo tanto, ahí es importante que haya no solamente una formación muy adecuada para los intérpretes, sino también a los profesionales que trabajan con los intérpretes. Ahí sí que se puede trabajar de una forma para dar un servicio adecuado a la persona. Yo creo que no hay suficientes herramientas para poder traducir dignamente aquí en España. Lo que yo hablo de España porque he traducido durante muchos años y de hecho sigo traduciendo. Yo creo que no hay herramientas suficientes, porque aparte de pensar que aquí se traduce francés, inglés, árabe, pero muchos de los africanos que llegan hablan sus idiomas. Habla solamente sus idiomas, pero no significa que hay que buscar a los intérpretes corriendo solamente porque habla ese idioma. No, el intérprete también tiene que tener la preparación, no solamente sabiendo un poco más de su cultura, pero saber un poco de los códigos al nivel de aquí en España. Lo que ocurre que a veces por precipitarte de plazos, si se acaba tal plazo, no se puede hacer nada. Pero así ¿qué ocurre? La traducción y la interpretación no se hace de una manera adecuada. No solamente se pierde la información en el camino, pero no se hace de una forma adecuada. Yo creo que la instalación de residencia de grupos ¿no? multiculturales aquí nos tiene que obligar de una forma aquí a la sociedad española, digamos, a las autoridades, todas las personas que organizan el tema de traducción e interpretación, buscar herramientas para poder adaptar en el sistema de esas personas que están llegando, porque llega y va a seguir llegando. Si tengo que tocar también el tema de traducción en los hospitales, es importante. No significa que un intérprete sí o sí tiene que ser mediadora o mediador, no, pero también tiene su importancia a la hora de traducir en otros sitios, como en el hospital. Traducir mientras que estás mediando es muy importante. Es verdad que no es el trabajo de un intérprete ir dando tu opinión. No estamos hablando de dar opinión, pero sino a nivel de un hospital es importante que haya intérpretes y mediadoras. ¿Por qué? Porque el médico no conoce la cultura de la persona, porque te puede... Además, esos médicos o esas enfermeras o trabajadoras social que trata con los inmigrantes que no habla bien español, muchas veces están inseguros porque no capta realmente. Y además, si no se deja al intérprete explicar en el tiempo que ella piensa que su idioma necesita, que si tú me dices A, tengo que explicarte de tal manera, eso también crea frustración, porque el intérprete está allí como si en el campo de nadie, porque el solicitante o la persona que tú estás traduciendo no se fía de ti. El instructor o el policía tampoco, porque si él te dice A, tú estás diciendo A o B, entonces ahí crea también como una barrera. Entonces esa barrera de comunicación impide también al intérprete poder hacer su trabajo. Yo creo que sí, no se trata solamente de dar formación cómo traducir, sino también la cultura de cada país, porque aquí muchas veces no se ve que aparte de inglés, francés, hay más allá de otros idiomas que incluso siendo del mismo país no tiene por qué traducirlo adecuadamente. No se trata solamente de decir, ella ha dicho, yo he dicho, o a primera persona o tercera persona. Yo creo que no se trata de eso, pero yo creo que la comunicación lingüística intercultural para una mejor cobertura social sería un aprovechamiento para todos, porque esa inseguridad hace que el trabajo queda en el camino, que el trabajo no esté bien hecho. No se puede obligar a una persona que llega empezar a hablar el idioma que no es de su país, porque es como su identidad, hablar su idioma. Por lo tanto, es libre, porque el derecho
al asilo, cuando tú tienes que solicitar al asilo, te dice que tiene obligaciones y derechos. Y entre uno de los derechos es que te facilite el intérprete que habla tu idioma, que lo entienda. Entonces, el intérprete también tiene que tener la comodidad de traducir en ese idioma como tal cual. Si puedo dar un ejemplo, aquí te hace como una pregunta, una palabra como puso, como tal cual, puso. Y yo no puedo decir al solicitante puso en español sin explicarle qué significa, por ejemplo, esta palabra, porque esta palabra puede ser, yo qué sé, un carro que es así, para que entienda realmente, si tú me dices qué es lo que, cuál es el elemento más importante de tu país, que para identificar que realmente eres de tal país. Aquí se puede decir a lo mejor en una palabra, pero yo, para que pueda explicar a esa persona que me está escuchando, necesita que yo le explique en una frase. Por lo tanto, yo lo que pediría sería una formación, no solamente a los intérpretes, para conocer las culturas de los idiomas que están traduciendo, pero también una formación a los instructores, a policía, todos los agentes de cambio que están en este bloque, para que la persona haga sus trámites, tanto administrativos, sociales, todo lo que conlleva con todo eso. Yo creo que hay una profesora de la Universidad de Yale, ¿no?, que dice que las lenguas son conductos del patrimonio de la humanidad, porque la lengua en sí transmite una cultura. Se puede ser como una cultura única, porque una persona que llega aquí, con la frustración que llega hasta que aprenda español, puede tardar. Incluso nosotros que estamos viviendo aquí, yo cada vez que voy a Congo, mi madre me dice, qué mal estás hablando, porque el tiempo de estar más tiempo en un país te hace perder también lo que es tu idioma original. Es verdad que yo creo que mi dialecto lingala y kikongo no lo he perdido tanto, a lo mejor como francés, porque a mí a veces cuando estoy hablando francés hay palabras que me siguen saliendo en español, pero cuando hablo mi dialecto no. Otra cosa también, muchas lenguas africanas han perdido un poco lo que es la originalidad de la lengua. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, si estoy traduciendo en lingala, siempre meto palabras en francés. ¿Por qué? Porque es que no es que no exista, pero si no, no nos han enseñado esas palabras tal cual en lingala. Por lo tanto, tú puedes estar traduciendo en francés, pero en lingala o en kikongo metes palabras en francés, el instructor te pregunta, pero si le estás hablando en lingala, ¿por qué en francés? ¿Por qué dijo que no hablaba francés? Que no se trata de eso, se trata que es una lengua lingala, pero no sé si llamarlo modernizado o cómo, pero siempre te vendrá con palabras en francés, pero no significa que si yo diga a una persona un o deux, esa persona habla francés, no, pero hay palabras de francés que puede entender, pero no entiende una frase entera cuando le estoy hablando, por ejemplo, en francés. Por lo tanto, yo creo que yo lo que voy a pedir es la confianza de todos los agentes de cambio que trabajamos en el mundo de traducción. También a los intérpretes hacer un esfuerzo, acercarse a la cultura de la otra persona, porque no solamente es por cortesía, ¿no? Pero también es una apertura también de la escucha activa. Si tú quieres crecer en tu trabajo y te gusta este mundo, por lo tanto también tienes que hacer un esfuerzo para acercarte mucho más a la cultura de la otra persona. Puede ser francés, porque la mayoría de los españoles aquí traduce francés, inglés, chino, no sé, ruso, pero todo eso estamos hablando. Hay francés y francés. Una persona puede hablar francés, pero a lo mejor un francés diferente que el francés real. O una persona que habla inglés, a lo mejor puede ser un pidgin que no es un inglés real. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucha paciencia a la hora de traducir a la otra persona y, ¿por qué no?, parar para decir, mira, esta palabra yo no lo he entendido, quiero que vuelva a repetir, y explicar también al instructor que te está escuchando, mira, por favor, yo eso no lo he entendido bien, tiene que volver a repetir. No podemos estar estresadas o estresados mientras que estamos traduciendo, porque eso se refleja.
porque como estamos en un terreno de nadie, tanto el intérprete tiene confianza en ti, ni el instructor, estamos un poco como ahí intentando no satisfacer, porque el trabajo del intérprete no es satisfacer, pero sino dar un servicio adecuado. Pero si no estás en condiciones de sentirte a gusto, es un problema. Solamente sería pedir que haya herramientas suficientes para que la traducción sea algo que realmente beneficia a las personas. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora para no... Pongo la cámara simplemente para que estemos más en contacto. Pero gracias de verdad, Nicole. Y vamos al siguiente porque, como vemos, siempre la información es interesante y queremos que al final, seguro que hay preguntas y queremos aprovechar la oportunidad de preguntar, ¿no? Así es que ahora, Agustín, por favor, Ávila, ¿estás ahí? No sé si está o yo la veo. Sí. Ah, muy bien. ¿Ahora? Sí. Vale. A ver, yo voy a quitar la cámara también y te vemos a ti. Gracias, Agustín, por estar ahí. Buenos días. Vale. Pues como decía, me llamo Agustina Ávila. Ahora mismo trabajo de coordinadora en el proyecto de NACICAM en la Fundación Abrazando Ilusiones. Dar gracias a la Universidad de Alcalá de Henares por invitarme a formar parte de esta mesa redonda. Soy filóloga en español, también profesora, formado en la Escuela Normal Superior de Yaoundé, en Camerún. Y pueden ver el proyecto INACICAM que coordino en nuestro enlace que he puesto ahí. Ahora soy española, escribo y también me gusta mucho leer y hablar idiomas. Estoy casada, tengo 2 hijos y 2 nietos. Soy también presidenta de la asociación Acudeva. Mi lengua materna es el ewondo, también llamado Fang en ciertas partes de tanto de Camerún en el sur como en Guinea Ecuatorial. Es lengua Betí del grupo Bantú, de lenguas Bantú. Como he dicho, escribo, pero no he publicado mucho, solo un libro hasta ahora. Hablo, aparte de mi lengua materna, el ewondo, francés, inglés, español, pero me gustaría hablar 10 idiomas más antes de morir, porque como he dicho, soy una apasionada de los idiomas. Traduzco idiomas por motivos laborales, principalmente el francés, inglés, español. No he tenido la suerte de trabajar de intérprete del ewondo porque la mayoría de las personas que hablan este idioma hablan o francés o inglés, por lo tanto no está muy demandada la interpretación del ewondo aquí en España. Por motivo laboral, sin embargo, durante mi etapa de mediadora sociocultural, dentro del servicio que se llamaba SEMSI y contratado por el Ayuntamiento de Madrid, he trabajado muchísimo y los idiomas eran, los idiomas me servían en mi relación con usuarios y usuarias y también para facilitar el trabajo a los y las trabajadores sociales. La dificultad que experimento a la hora de traducir el texto del francés al español, por ejemplo, es que a veces se me escapa una expresión típicamente francesa en el texto español. Y me doy cuenta cuando releo que no lo he hecho bien y tengo que
que corregir, porque aunque aparentemente pensamos que son idiomas que podemos decir hermanos por venir del latín, no lo son del todo. Voy a dar un ejemplo. Si digo un nombre bajito y digo petit homme, pero en español, para decir lo mismo, tengo que posponer el adjetivo. Si no, ya me voy a referir no a su estatura, sino al estatus social y la moral de esa persona. Y a veces puede llamar así a una persona que tiene enanismo. En el caso del francés, todavía pienso directamente en francés, porque eso es el dominio del idioma. Entonces, como nací en la parte francófona, aparte del segundo, el francés es como mi segunda lengua materna. Por lo tanto, todavía pienso en francés, a pesar de tener el español como mi instrumento de trabajo desde 84 y también de vivir en España 33 años. Y sin embargo, parece que cuando hablo español, dice que bien habla, pero se me nota un poco un acentillo que es herencia del francés. Hablo inglés, sí, pero no tengo esta agilidad mental que tengo a la hora de hablar el francés. ¿Por qué? Porque la verdad es que en los 33 años enseñé un poco el inglés al principio de mi estancia aquí, pero luego lo he dejado. Por lo tanto, un idioma que no se practica a diario, pues se olvida. Pero el francés, como digo, lo domino. No obstante, no a 100% como el español. Y también para traducir con el inglés sobre todo, recurro a Google, porque tiene muchísimo vocabulario. Por lo tanto, si tengo prisa, busco inmediatamente una forma de traducir, copio y pego, pero debo tener muy en cuenta que debo revisar todo el texto porque a veces la estructura semántica ni es la misma ni significa lo mismo. Eso pasa también en francés a veces, aunque como he dicho, se parece al español, pero no. Ayer precisamente buscaba traducir la situación demolingüística du Camerún. Y en Google me dice la situación demoledora de Camerún. O sea, no tiene nada que ver. Es verdad que vivimos una situación demoledora porque ahora mismo hay una contienda bélica en el noroeste de Camerún con el resto porque quieren independizarse. Pero vemos cómo la traducción, las herramientas electrónicas no siempre son fieles a lo que queremos decir. Voy a ver si puedo explicar brevemente el fenómeno lingüístico de Camerún. La situación es mucho más compleja si se tiene que traducir un idioma africano al castellano, por ejemplo, o al francés, porque ser intérprete, como ha dicho Nicole antes, de estos idiomas, aparte de que son muy, muy distintos. En el segundo, por ejemplo,
no tenemos el femenino. El plural se forma sobre la propia palabra. Por lo tanto, el procesar este contexto lingüístico africano al idioma occidental necesita una agilidad mental muy difícil y que hay que trabajar con el tiempo. Es difícil también especializarse en esta tarea de ser intérprete de idiomas africanos por varios motivos. Son muchísimos. Hay poco interés. A lo mejor también nosotros no sabemos vender el patrimonio lingüístico que tenemos, ¿no? Y en el caso de España, por mucho que nos suene que hay muchos inmigrantes, pero la inmigración es reciente, por lo tanto, no tiene muchas décadas, de modo que la propia sociedad, por problemas administrativos, tenga que pedir este trabajo, es decir, intérpretes y traductores de lenguas africanas. Ahora, un poquito, poco a poco, se está viendo la necesidad. Sobre todo en árabe y muchos idiomas del África del oeste, porque como he dicho, en Camerún, países como Congo, o sea, el Centro África, hablamos el francés. Por lo tanto, no se pide tanto nuestro idioma. Bien, ¿dónde está Camerún? Este país está enclavado en el Golfo de Guinea. Tenemos frontera con Nigeria y el Océano Atlántico, al oeste con Chad y República Centroafricana al este, Guinea Ecuatorial, Congo, Gabón al sur. Llaman a Camerún con muchísima razón África en miniatura, porque realmente es una de las zonas que mayores diversidad presenta respecto a su gente, decenas de etnias y además su diversidad en cuanto a flora y fauna y sus maravillosos paisajes. El nombre viene de Río dos Camaroes que nos dieron los portugueses porque encontraron mucho langostinos en un río de Camerún, el Benue. Y luego pasamos a mano de alemanes y más tarde vinieron los ingleses y franceses. Y ellos partieron el país en dos. La gran parte habla francés y la parte pequeña habla el inglés. Siempre ha habido problemas con esta parte porque pertenecía a Nigeria, pero ellos libremente pidieron formar parte de Camerún. Pero se sienten un poco, digamos, como poco valorados, por eso quieren independizarse. Y además como suele pasar, es una zona rica. Y entonces piensan que viviendo libre, separado del resto del país, pueden progresar más. En cuanto a clima, es un caso, como digo, realmente especial. Lo mismo podemos tener los 40-45 grados al norte del país, como al oeste podemos llegar a 10 grados. El otro día vi un video que había nevado al oeste de Camerún, un hecho realmente insólito, pero que responde a lo que he dicho, que es África en miniatura. Tenemos poco turismo, desgraciadamente, no se explica muy bien, tal vez no sabemos vendernos. Es un país rico a pesar de la pobreza que sufre su gente.
El continente africano se habla alrededor de 2000 lenguas, haciendo de la diversidad lingüística una de las características más notables de África. Y Camerún, como he dicho, tiene el francés y el inglés como idiomas oficiales. Este hecho, aunque por una parte es una ventaja, pero también nos ha perjudicado mucho, porque como el país tiene muchas lenguas y es muy difícil una región con la otra poder comunicar, entonces solamente el francés o el inglés nos sirve para poder comunicarnos. Tanto que se va dejando de lado nuestro idioma desde la época de la colonización. Se intentó que se hablara en los colegios, pero no cuajó. Las dos regiones que les he dicho que hablan inglés, noroeste y suroeste, abreviatura NOSO, y ahora mismo hay problemas de separatismo. Y se enfrentan a la policía, ha habido ya muchos muertos. El fenómeno de Camerún me hace, para los que conocen la Biblia, la historia de Torre de Babel. Yo me pregunto si no es allí donde hubo esta ira divina que nos separó en cuanto a la comunicación. No se sabe con precisión cuántos idiomas, pero se calcula que en torno a 300 idiomas. Y ya me dirán que en Nigeria se habla más de 500. Es que Nigeria tiene casi 200 millones de habitantes. Por lo tanto, Camerún es un hecho único, ¿no? He hecho un pequeño cálculo para ir recortando. Es decir, partiendo del número de habitantes de un país, he dividido con el número de idiomas. Y me da más o menos que en Camerún, 85,000 personas hablan un idioma. O sea, cada 85,000 personas, 86 más o menos, le podemos asignar un idioma. ¿Qué ocurre en Nigeria donde hay 200? Para este cálculo que he hecho, tienen que ser 363,000 personas, es decir, muchísimo más para que les asignemos un idioma. Subimos a un país muchísimo más poblado, de 1.412 millones, como es China, y China tiene solamente 302 idiomas. Y serían 4,5 millones para que una persona tenga su idioma. En India, allí donde se habla más hindi que el inglés y tienen estas dos lenguas como oficiales, hay dialectos y muchos. Se calcula que existen en torno a 2,000. Pero aún así, dividiendo, vamos a ver que necesitamos cerca de 700,000 personas para asignar idiomas. Estados Unidos, 1 billón. Canadá, también calculando, tienen 200 idiomas con la misma población que tenemos nosotros. Entonces, llego a esta conclusión, que es un fenómeno realmente insólito lo que vivimos en Camerún, afortunadamente, porque no deja de ser una riqueza, un patrimonio lingüístico que debemos preservar. Aparte de estos idiomas oficiales, francés e inglés, lo que hacen los jóvenes, yo creo que es digamos, una forma de reinventarse culturalmente. Han inventado un idioma híbrido que es mezcla de francés, inglés y una
unas lenguas del país. Voy a ir recortando, pero las lenguas nuestras son de familia níger-congoleña, nilo-sahariana, bantú, afroasiática, chamito-semita. En ocasiones son habladas por tan poco hablante que eso hace difícil que se llegue a convivir o a cohabitar con las lenguas oficiales y no se escriben y tienden a desaparecer. También hay poco interés por hablar. No se enseñan en las escuelas. No se les da digamos, el valor cultural que de verdad deberían tener, porque son lenguas ancestrales. No son dialectos, como se tiende a decir, porque no parten de ninguna otra lengua madre. Es que tienen su propio origen y así han persistido durante siglos y siglos. Otro factor que hace que estén en peligro nuestras lenguas es que los padres y madres actuales, como han estudiado en francés e inglés o a ambos idiomas, no transmiten su lengua materna a sus retoños, a sus hijos y hijas. Incluso llega a ser como una especie de esnovismo, o sea, el hablar, que mis hijos hablan francés, es como que soy más moderno que el vecino, cuando es un error que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin identidad propia. La existencia de muchas etnias. Nicole antes ha hablado de tribalismo, efectivamente. En el caso de Lewondo, es afortunadamente uno de los idiomas que hablan mucha gente. No sé si porque la capital está en Yaoundé, y Yaoundé viene de Lewondo, ciudad de los Ewondo. Entonces, como pasan mucha gente para buscar trabajo para las transacciones comerciales, tienen que comunicar con las personas autóctonas que no han estudiado. Y yo creo que por eso el Ewondo se habla mucho. Pasa lo mismo con el Duala en la capital. Sí, en la capital económica. Un minuto, por favor, Agustín, un minutito, porque si no, no da tiempo al resto, ¿vale? Gracias. Vale, muy bien. Sí, sé que... Entonces, pues es, como digo, es una pena. No puedo entrar en detalle, pero que el problema de Camerún está para estudiar y invitaría, por ejemplo, en este caso, la universidad, que hagamos, digamos, un grupo de trabajo para profundizar en esta riqueza de la humanidad, porque es algo que debemos preservar, que nos ha regalado la naturaleza. Aquí he puesto algunos ejemplos de cómo la lengua nuestra es rica en sí, tiene su propia gramática. Decir persona, mot, cuando queremos decir personas en plural, cambia la M y se pone en bot. Y así muchos ejemplos que he querido compartir, pero que por motivo de tiempo no puedo. El verbo tiene también las personas, los pronombres personales, como el I, you, he en el inglés. Yo, ma, a, que sería tú, via, etcétera. Lo mismo como he dicho antes, que no hay masculino, femenino. El plural
Aquí vemos cómo depende también de la palabra. Arriba he mostrado el mod y bot para ser plural. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una palabra, azúcar, un coc, pero en plural sería min coc. O sea, si no domina el idioma, si no ha aprendido de tus padres, difícilmente puede hablar el segundo. Y así muchísimas lenguas nuestras. Entonces, hace falta de verdad unos estudiosos y estudiosas para que podamos rescatar esta parte cultural que es patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias por escucharme y espero que esta semilla que nos ha dado la Universidad de Alcalá de Henares pueda emerger y convertirse en un árbol como el baobab en África. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín. Recogemos el reto y esperemos que conseguir, ¿no?, hacer algo ya con, puesto que somos lingüistas, ¿no?, y tenemos ese afán por conocer y utilizar las lenguas y estudiarlas, bueno, vamos a ver, ya quisiéramos conocer tantas lenguas y esa diversidad, pero en un momento dado seguro que podemos hacer algo. Gracias, Agustín. Como vamos con el tiempo un poco apresurado, pues vamos a pasar, ¿estás ahí? Nasiha. Nasiha. Gracias por ayudarme porque es que nunca lo digo. Nasiha Benjadou. No te preocupes. Perfecto, ya hace tiempo que te conozco, pero no hay forma, Nasiha. Bueno, vale. Yo Hola, buenos días. Me llamo Nasiha Benjadou. En primer lugar, agradezco a la Universidad de Alcalá de haberme dado esta oportunidad para compartir con vosotros estos 15 minutos para tratar el tema del panorama lingüístico en Marruecos, donde yo soy originaria. Soy intérprete traductora, hablo el árabe clásico, el estándar, por haberme estudiarlo, y hablo rifeño, que se habla en el norte de Marruecos, también el dialecto marroquí, que se llama Darija. Esto me ha facilitado entender o hablar otros dialectos como el argelino, que es un dialecto de Argelia, que está muy parecido al marroquí. Y también hablo otros dialectos como el sirio, el libanés, iraquí, el tunecino. Bueno, hice muchas interpretaciones de estos dialectos. Pasamos. El árabe es el quinto idioma más hablado en el mundo. Es oficial en 22 países y cooficial en otros 6. Desde 1974, el árabe es una de las lenguas oficiales en las Naciones Unidas. El sistema fonético árabe cuenta con 28 consonantes y otros 3 vocales, y con 3 vocales con un sonido largo y otro breve. La escritura árabe se escribe de la derecha a la izquierda y los libros se leen de la parte de atrás hacia adelante. La mayoría de los países árabes están ubicados en el norte del continente africano o en el Oriente Medio Próximo. La literatura árabe se puede dividir en grandes rasgos en los siguientes periodos. Árabe preclásico. Viene el árabe clásico, que es el árabe estándar, es la lengua de la escritura del Corán, de la enseñanza, de las instituciones, en los medios de comunicación, de la lingüística, de la liturgia islámica y de las conversaciones entre árabes de áreas dialectales muy alejadas. El Corán
es el primer texto literario escrito en árabe clásico. Y luego viene el árabe moderno. El árabe moderno difiere del árabe clásico solo en vocabulario y características de estilo. El árabe moderno se usa en programas de televisión regionales y otros contextos informales, adaptado a las cuestiones de la vida moderna. Y luego viene el árabe dialectal. Se llama en general a la multitud de variedades coloquiales locales del árabe. El árabe dialectal en toda su diversidad es la auténtica lengua materna de los árabes. Se utiliza en el ámbito doméstico, en las conversaciones formales cotidianas, naturales entre la gente que lo habla. La lengua oficial y literaria es solo una, pero las variedades habladas son muy distintas entre sí y de modo que la intercomprensión resulta difícil en muchos casos. La acción del francés es visible en los dialectos del Magreb y especialmente en el argelino, del mismo modo que el inglés ha influido en otros dialectos del Oriente Medio, como el araquí, el sirio. En Marruecos se habla el dialecto marroquí que se llama Darija. En Túnez, por ejemplo, el dialecto tunecino. En Argelia, el dialecto argelino. Y así. Y vienen las lenguas autóctonas, que es Tashelhit, se habla más allá, más en el sur de Marruecos, por Agadir, en las provincias de Marrakech. Tashelhit en el Atlas Central y luego Tarifit, que se habla en la zona de Rif, que está ubicada en el norte de Marruecos. Hablamos un poquito de Tarifit. El rifeño es la segunda lengua más importante de los bereberes. Los rifeños son una etnia bereber que habitan en el Rif, el norte de Marruecos. Su lengua materna es el idioma rifeño, que está dividido en varios dialectos inteligibles, cada uno a los demás hablantes. Cada región y país del mundo árabe tiene un dialecto que lo caracteriza, especialmente en la articulación de las palabras o el acento particular. Sin embargo, el idioma árabe clásico estándar es la única forma de escritura y redacción que se utiliza en todos los países árabes del mundo. Aunque todos los árabes, eso es lo curioso, aunque todos los árabes con educación lo entienden, porque por lo general se adquiere en la escuela, la verdad es que nadie lo habla en las conversaciones normales. Si preguntas a alguien en árabe clásico, te va a entender, pero el problema te va a contestar en su dialecto. No puede hablar el árabe clásico. Si se hace ruta por Marruecos, te va a sorprender la multitud y variedades de los dialectos que se hablan. El mundo arabófono, la verdad que es muy complejo. En Marruecos en particular lo es. Y se debe por la conexión de dos lenguas del mismo origen, el árabe estándar y el árabe marroquí, que es Darija. En el tema de la interpretación es que hay muchas dificultades que se encuentran. Además, primero, por ejemplo, para un intérprete no hace falta solo, tiene que formarse siempre, porque a veces cuando se habla se utiliza
dos registros idiomáticos a la vez. Darija, el árabe clásico. Doy, por ejemplo, un ejemplo de una palabra. Por ejemplo, marradani. Es una palabra que se usa en el Darija, que marradani, o marradani en el árabe clásico estándar. En el árabe clásico estándar significa que me ha curado, que me ha atendido bien, pero en el Darija marroquí me ha hecho daño. Entonces, el trabajo del intérprete tiene que saber en qué modo, en qué cuestión se está utilizada la palabra. También hay palabras que se usan como nombre propio y como un verbo. Por ejemplo, el ghali. El ghali en Darija me ha llamado y se puede usar también como nombre propio el ghali. También quiero decir que cuando llaman a un intérprete, por ejemplo, llaman a un intérprete, comunican con él y dicen, ¿eres marroquí? ¿Hablas Darija? Dice que sí, pero Darija en Marruecos no es, hay una multitud de Darija, de dialectos marroquí, del norte oeste, del sur. Por ejemplo, uno del centro, eso del ghali me ha llamado, se dice de otra forma. Entonces el intérprete lo usa como nombre. Aquí el intérprete tiene que ser muy inteligente y tiene que saber la cultura y entender cómo ha utilizado la palabra. También hay muchas palabras, por ejemplo, la palabra al-afia. Eso ya es común. Al-afia en árabe clásico es la salud. Pero nosotros en Marruecos, si dices a alguien al-afia, que Dios te dé al-afia, como que te vayas al infierno. Mira, de la salud hasta el infierno. Así que esto ya el intérprete siempre tiene que tener cuenta. Además, el árabe clásico, el estándar, como no está obligado a poner vocales, tienes que entender entender la frase y luego ya leerlo bien y viene la traducción a la tercera fase. Hay muchos, voy a ser breve y doy gracias a todos que están presentes con nosotros en este Día Internacional de Traductor. Hasta luego. Gracias. Gracias de verdad por ajustarte al tiempo, Nasiha, y darnos una pincelada de lo complicado que para nosotros es el árabe, pero parece ser que no es tan fácil como decir yo, habla árabe, ¿no? O Sí, está en árabe. Pues, a veces te dan un documento y te dicen, bueno, hablas árabe, que me lo hagas en 5 minutos, que no, que para leerlo y entenderlo es muy difícil, es más la verdad. complicado. Sí. Pues bueno, te lo agradezco, Ben, nos vas dando pautas y así elementos para nosotros mismos, efectivamente, ir formándonos, que también hay que poner por ambos lados, claro. Sí, bueno, nos queda ya con el tiempo que tenemos, ahora nos queda Roya, que también está ahí, creo yo, y que... Roya, ¿estás por ahí? Hola, sí, Carmen, sí, estoy. Hola, Roya, Hola. Buenas tardes. Bueno, te toca ya a ti contarnos de dónde eres, dónde vienes, lo que haces aquí y sin duda interesante en estos momentos, además, de actualidad completa, uno de los temas en los que tú trabajas sin ninguna duda. Bueno, Sí. Tuyo es el micro. Muy bien. Bueno, igualmente voy a empezar mis palabras dando las gracias especialmente a ti y a la Universidad de Alcalá de Henares y luego a todos los colaboradores de esta mesa redonda. Como que lo has dicho, soy Roya Daliri, soy de Irán. Normalmente presentamos como persas por la raza, igual que dice soy español o española por haber nacido en España o cualquier país. Entonces, el tema para hacer una declaración entre persa e Irán o iraní simplemente es el tema del nombre de un país actual que se cambió tras una revolución, el nombre del país a Irán,
pero la raza y el imperio de Persia sigue siendo el mismo. Mis estudios son Bellas Artes, que lo he hecho en la Universidad de Teherán, en capital de Irán, en grado diplomatura en cinematografía, lo cual me fui especializándome en dos ramas. Uno fue de alfombras persas y el otro es hacer maquillaje, make-up, lo cual esta rama yo me fui especializándome aquí en España. Estudié maquinaria de estética de medicina. Eso ha sido como un hobby, un gusto que tenía y me gustaba hacerlo. Pero a lo largo de este tiempo, llevo 21 años aquí en España, pues porque me gusta irme actualizándome o estudiar. Entonces empecé a estudiar mediadora intercultural sociosanitaria en Madrid, en IFEMA. También tengo diploma de jardinera en Diputación Provincial de Toledo. Y también he hecho máster de creación de empresas a través de OI. Lo cual yo creo que toda esta información, datos a lo largo de estos años que había argumentado o aprendido, me ha ayudado muchísimo a la hora de interpretación. Aparte del idioma, de cualquier idioma que hablamos, yo creo que para aprender o integrarse o decir que puedo dominar un idioma será aprender la cultura de tal país donde vives, lo cual si hablamos de castellano o de español, hay que decir, tienes que aprender la cultura, costumbre, gastronomía y el trato con la gente. Estas son herramientas que puede facilitar a una persona que pueda no solamente traducir, sino interpretar un caso. El tema de idioma, igual he dicho, soy persa, soy iraní, hablo farsi, pero también domino el tema de Dari, Urdu y Pashto. Son idiomas que tienen frontera con los países como Pakistán y Afganistán, con Irán, lo cual la gente que vive en esta zona dominan cada uno este dialecto o idioma más bien. Este idioma, por ejemplo, en Afganistán, que hablan Pashto y Urdu, y un parte de ellos hablan Dari, igual... Sí, ya. Es la última. He pasado. Sí, bueno, igual domino, lo cual ahora mismo estoy trabajando en este sector, ayudando a algunas organizaciones aquí en España. Hablo también turco, que el turco está basado en dos idiomas. Uno es Azari, con la gente del norte de Irán, el origen de mi padre, que me había heredado, digamos, este idioma por la frontera de Turquía y Azerbaiyán. Entonces domino estos dos idiomas, pero prefiero no meterme la mano en el tema de traducción porque, como que he dicho, para que puedas interpretar o traducir un idioma, no solamente tienes que hablar, sino tienes que sentir la palabra, el sentido, el valor de cada palabra. Lo cual, mi consejo para personas que empiezan a traducir es leer y aprender, leer muchísimo sobre el idioma que quiera aprender a traducir, tanto el idioma materno, la lengua materna, porque sí, me parece que es esencial la idioma maternal. Si no sientes exactamente o no aprendes exactamente las palabras y sus significados o sus símbolos, eso no puedes traducir ni interpretar a lo largo de hacer el labor. Para mí hay una diferencia entre traducción e interpretación, porque
cuando traduces documentos o estás en una aula traduciendo, tú no vas a poder poner en papel de interpretación porque el sentido, el sexto sentido o el empatía no vas a implicar en tal labor. Pero teniendo interpretación con la gente, eso tienes que sentirlo. Eso me ha ayudado cuando pasé el curso de mediadora. Tengo una anécdota que me pasó justo ayer cuando estaba ayudando a un chico, un adolescente de 16 años. Este chico de 16 años tenía tan valor que hace poco tiempo vino aquí en España sin los padres. Ha tenido un problema o ha tenido un trastorno emocional, digamos, que no podía, se había perdido la noción de tiempo. No podía expresarse exactamente en las fechas o expresarse aquí de lo que había ocurrido y la razón que había venido. Por mucho que iba a traducir lo que estaba diciendo, como que ya sabemos cuando estamos trabajando en el tema de traductores, no podemos opinar ni poner de nuestra parte, simplemente hay que traducir lo que hablan de ambos lados. En este momento he visto el sufrimiento del chico y me le he pedido a la persona responsable que si puedo intervenir y ponerme en sexto sentido, ponerme empatía y sentirme exactamente el chico que siente lo que está faltando a este adolescente y poder conectarme con él para tener la información que le necesita el responsable de la reunión, lo cual esto ha ayudado muchísimo de sentir de asunto de este adolescente y además me ha ayudado la cultura, el costumbre que tienen y acercarme a esta persona y al final pudimos hacer algo y saber exactamente el problema que tiene este chico. Lo cual, para mí, la estrategia que puede tener un traductor o un intérprete sería dos cosas: leer muchísimo, aprender mucho, ir informándose de todo, aunque si los temas que está leyendo no sea un tema que él puede especificar en ello, pero da información. Para mí los cursos que había hecho a lo largo de estos años aquí me ha ayudado muchísimo de dominar a la hora de traducir un documento, aunque dices si a lo mejor agricultura o no sé, materiales que estás leyendo, una novela o una resolución, leyes, puede que no te valga en este momento, pero sí que al futuro llega el momento que te puede aplicar en el trabajo que estás haciendo, el tema de traducción. Pues leer muchos textos y ir aprendiendo estas informaciones nos da llegar a aprender a un término de vocabulario. Perdona, ya no me está saliendo. Y vamos a enriquecer de dominar de las palabras. No solamente porque para mí y para todas las personas que trabajamos en esto, el tema de traducir no solamente es traducir palabras, sino hay que sentir el peso de la palabra. Sabemos que hay palabras que no se puede interpretar exactamente, tal cual, sino tienes que tener el peso de la palabra. Para eso hay que dominar bien, saber dos idiomas. Si estás haciendo traducción de tu lengua materna, lo cual tienes que tener esto, dominarlo bien y aprender bien el idioma que vas a empezar a trabajar como un traductor. Y luego otro tema es acudir a diccionario, un buen diccionario.
Yo este tema me he sufrido muchísimo. Yo luego llevo 21 años aquí en España, lo cual cuando llegué no disponía de un diccionario que sea tan amplio, que sea actualizado, que tenga la calidad de un diccionario verdadero de farsi español, lo cual yo fui aprendiendo a base de estudiar, de leer y sentir exactamente el valor de cada palabra. He sufrido en su momento, pero también estoy agradecida de falta de esta herramienta. Yo he podido de ser lo que soy ahora mismo en este momento. Pues yo digo, estuve trabajando en otras ramas según el desvío de mi vida, pero ya hace tiempo he vuelto a este sector y me siento muy bien, me siento en que puedo servir, puedo dar ayuda, puedo valorar al igual a otras personas en momentos tan difíciles como los pueblos afganos que en este momento están aquí en España, y sentir cuando lo ves falta a ellos que te piden ayuda con los ojos, con sus gestos, que necesitan hablar, quieren expresar, pero por falta de conocimiento de idioma no lo pueden. El momento que ven a una persona que puede ser una conexión entre ellos y los órganos o personas que quieren acudir, parece que le das a ellos el sentir una salvación. Y para mí son elementos que valoro muchísimo. Sí que no podemos aplicar nuestros sentimientos a la hora de interpretación, pero empatía que sí. A pesar de mucho que digan no, pero yo digo de lo que me ha pasado durante este tiempo que estoy colaborando el tema de afganos, veo ponerme empatía, me ha ayudado más a ellos, ha ayudado más a mí el desarrollo personal que a ellos. Lo cual, resumiendo palabras, y mi experiencia es estudiar, leer muchísimo y acudir a un buen diccionario que tenga calidad, que esté actualizado, que tenga aquí tengo apuntado coherencia. Si no, no podemos. Y luego atrever a traducir sin utilizar herramientas también es una buena manera para que podamos lanzar en este sector. Bueno, Carmen, no sé si tengo más tiempo o pues, voy cortando. Yo creo que ya casi cortando, no nos va a dar tiempo de diálogo ni mucho, pero sí. Bueno, alguna pregunta vamos a lanzar. Vale, si quieres perfecto. Terminar de unas palabras, vale. Terminamos y ya cerraremos el acto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, voy terminando con agradecer el tiempo que nos habías dado y si hay preguntas, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Roya, y muchísimas gracias a todas. La verdad es que si no, creo que habéis puesto sobre la mesa temas que merece la pena tener en cuenta, escuchar y participar. O sea, vosotros sois un elemento importante, pues de nosotros desde la Universidad de Alcalá y desde luego de nuestro grupo de investigación, los másteres que coordinamos, pues sí que estamos ahí y en la medida que podamos ayudaremos. Ahora sí que me gustaría pediros, bueno, no tenemos, como digo, tiempo del diálogo, pero yo sí que sé algunos de nuestros estudiantes sí que están motivados en este sentido, y los que están conmigo en esta asignatura este año, sí que habían preparado algunas preguntas que os querían hacer. Entonces yo lo que voy a sugerirles es que, bueno, que el próximo día yo os lanzaré las preguntas que los alumnos han escrito, ¿no? Después de que os han escuchado, estarán en ello. El próximo día debatimos sobre esto. Os las mandaré y si podéis contestarlas será estupendo.
Y para terminar, se me ocurre que lo que podríamos hacer, porque me gustaría escuchar alguna de vuestras lenguas. Entonces, como os he puesto ahí en el chat, bueno, no sé si podéis escribirlo, ya lo pediré, tener el título de la mesa redonda simplemente en alguna de las lenguas que conocéis. Porque es, no sé, a mí me parece realmente interesante. Yo no tengo por aquí, bueno, no sé si tengo, no. Bueno, podemos poner el cartel de nuevo, no sé si está por ahí David. Que es que María se fue. David, ¿me puedes escuchar? Sí, lo que Tienes pasa es el que yo tengo el cartel ahí antiguo. que pone, sí, ponlo en pantalla y simplemente con ello vamos a ver si Asa o Nicole, las que estén, podéis decir esto, sociedades inclusivas y hablar, conversaciones con mujeres que hablan lenguas de menor difusión. Simplemente eso, decirlo en vuestra lengua, a ver, es interesante, o sea, el sonido creo que también es. Entonces, las preguntas, pues ya nos preguntan si hacemos las preguntas ahora. Entonces, estos alumnos, como ya os digo, están ahí, como digo, están pendientes. Bueno, podéis escribir las preguntas, esto va dirigido a los alumnos, conservadlas, no las vais a lanzar aquí, o las podéis lanzar, pero luego a través del aula virtual yo las voy a recoger y luego se las lanzaremos a todas a la vez, ¿no? Y esperemos que nos respondan desde aula virtual, otro día hablamos con ellos. Así que gracias por estar ahí también a todos los alumnos y todos los que han estado ahí escuchándonos y siguiéndonos. Y ahora eso, vamos a escuchar, no sé, yo tengo curiosidad, no lo aprenderé, pero el sonido es importante, ¿no? O sea, saber cómo suena la lengua. Entonces, bueno, simplemente eso, con que digáis el título, Sociedades Inclusivas, charlas con mujeres hablantes y la lengua en la que lo estáis diciendo, porque si no... Bueno, dentro de todo lo que habéis hablado, así es que yo os dejo la palabra, bueno, como queráis, y ya con esto pues cerraremos. Sí. Pues si parece voy a empezar yo, que quien había terminado. Sería de Farsi, de iraní esto. جلسه زنان فارسی، زنان خارجی زبان در دنیا امروز روز 3 سپتامبر در دانشگاه الکالا د هنارس برگزار شده در ساعت 12:30 تا 2:30 بعد از ظهر. روز خوبی داشته باشید. Gracias, Roya. La verdad es que dices, ¿qué estará? ¿Os dais cuenta? O sea, yo cuando algo así y no capto absolutamente nada, digo, el esfuerzo, la dificultad, o sea, lo difícil, ¿no? Que es aprenderlo, y también la persona que le estás hablando en esta lengua y dice, ¿qué dirá? ¿Qué está diciendo? No sé. Comprendo esa dificultad, ese dolor, esa angustia, ¿no? De oír sonidos y no saber lo que dicen. Bueno, vamos a ver, Agustín, ¿puedes decirnos esto en tu lengua? En una de ellas. Rápidamente he intentado traducir algo. No me sale sociedades inclusivas porque lo tengo que explicar. Entonces he puesto... Explicar, claro, muy bien. He puesto Kwene binga bakobo minkobo ya abubot kik abui. Es decir, encuentros de mujeres que hablan aquellas lenguas que mucha gente no habla. Es lo que he podido traducir. Exacto. Muy bien, muy bien. Vale, yo voy a traducirlo en lingala. Inclusivas no me sale en lingala. Es que ya. Inclusiva. Entonces, diría, digamos, sociedades inclusivas, charla con mujeres hablantes de lenguas de menor difusión. En lingala sería lisanga yamasolo na basi oyo balobaka munoko oyo balobaka mingite. Ahí sería lingala. Interesante, desde luego. Me gusta también el sonido de oír las vocales. Hay lenguas que suenan, la verdad, las lenguas suenan de diferentes formas. Lástima no saberlas, pero bueno, para eso estáis vosotros ahí. Es importante, ¿no? No sé, Nasija está por ahí, no sé qué nos falta. Aisha no puede conectarse, no se le fue la luz. Vale, ya no estamos. Bueno, pues yo creo que aquí... Nasija, ¿no puedes conectarte ahora? No está ahí. Sí. Sí, a ver, dinos en árabe, en alguno, bueno, y alguno de los dialectos o en berebero, ilústranos un poco.
المجتمعات الشاملة، التحدث مع النساء اللواتي يتحدثن لغات أقل استخداما. Ya está. ¿Has entendido algo, Carmen? No, no, pero ves, el árabe quizá he oído más y podría identificar, no comprender, pero sí identificaría, bueno, esta lengua es árabe, ¿sabes? Si llaman en árabe o en chino en lenguas, pero sin embargo, con Lingala y estas lenguas, no, o sea, es que no ves, por eso si no las oigo no sabría identificarlas. Diría africana, pero efectivamente, como bien decís, no hay una lengua africana, eso es un error nuestro, ¿no? Es una lengua de las miles. Entonces, es interesante, ¿ves? Necesitamos también oír estas lenguas, porque si no, yo os lo agradezco. Yo creo que, no sé si hay alguien que quiera decir algo, porque no quiero tampoco abusar, ¿no?, de vuestra confianza y del trabajo y el hecho de haber contado con este privilegio. Para mí ha sido realmente interesante y espero que tengamos muchos más encuentros de este tipo, y yo por mi parte, pues, dispuesta a colaborar en lo que vosotras consideréis. Gracias. Por mí también. Y dando las gracias, Carmen, de verdad. Bueno, nos veremos pronto, seguramente. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Encantada de conocer Hasta a luego, todas chicas. vosotras. Eso Gracias, los que Venga, han gracias a participado, todas. los que han Gracias. participado. Merci, más gracias. Hasta luego. Buen día. Adiós. Adiós a Igualmente. todos. Igualmente. Adiós. Adiós.